¿Qué tal amigos? Dios les bendiga mucho. Bienvenido a esta entrega GPS, grupos pequeños saludables. En el día de ayer grabamos todos los videos que se perdieron, más los nuevos videos para cerrar este ciclo, pero para darle tiempo a la edición, pues entonces lo haremos desde acá, desde mi oficina, y ya les prometo la próxima semana volver al formato profesional, al formato de reino. Y hoy quiero compartir un tema que no estaba en el programa, les confieso, no estaba diseñado, pero estuve toda la noche meditando en este tema de la importancia de compartirlo con ustedes. Y es el tema del resentimiento. Resentimiento. Libro de los Efesios, capítulo 4, verso 31 dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así también como Dios nos perdonó en Cristo. A mí me encanta la Biblia, tiene algo tan único. Y es que la Biblia, en la misma lista del adulterio o la misma lista del asesinato, te pone el chisme. Por ejemplo, Apocalipsis dice: los adúlteros no entrarán al cielo, los fornicarios no entrarán al cielo, los mentirosos no entrarán al cielo. Es decir, para nosotros siempre hay como, wow, los fornicarios, uy, suave. Ay, los adúlteros, ay, el asesino. Y uno tiene como una lista de pecados muy, ¿verdad? El orden muy alto. Y bueno, el chismoso, tú sabes, que todo el mundo. Pero para Dios, desde el chismoso, el asesino, el borrachón, el mentiroso, todos son iguales en tema de pecado. Aquí en Efesios vemos que Dios nos dice: quiten de ustedes la amargura, la ira, wow, la ira, los gritos, pero también dice las maldiciones, a esa gente que vive maldiciendo. Sean amables, sean misericordiosos, perdónense. ¿Cómo nos perdonamos? Como Cristo nos ha perdonado, como Dios nos perdonó en Cristo. El resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daño sufrido, y se manifiesta en nosotros con palabras o actos hostiles. Guardar rencor o resentimiento es no tener disposición de perdonar a aquel que nos ha ofendido. Eso es resentimiento, cuando yo decido o cuando yo actúo sin perdonar y actúo contrario a la persona que me ha ofendido. Algunos síntomas del resentimiento es un cambio de ánimo, y esto es importante hablarlo porque hay gente que está resentida y no lo sabe y no está consciente de su resentimiento. El cambio de ánimo, de repente te invade una depresión, una tristeza, un desánimo anormal. Otro síntoma es la ira. Te vuelves más nervioso, iracundo, responde de malas formas, de malas formas a tus hijos, a tu esposa o en el trabajo. El ser burlón puede ser un síntoma del resentimiento. Hay personas que todo de repente empiezan a tratarlo con sarcasmo, con ira, o no, con sarcasmo, con liviandad. Y la sensibilidad, por supuesto. Por ejemplo, te empiezan a molestar cosas que antes no te molestaban, a ofenderte más fácilmente. También el aislamiento es un síntoma, te sientes, ya no quieres compartir con muchas personas. Y el desinterés por cosas que antes te interesaban. Finalmente, un síntoma del resentimiento pudiera ser enfermedades psicosomáticas, es decir, enfermedades físicas que no tienen ninguna razón de ser. Cuando vas al médico y te analizan y te estudian, dicen: yo no veo la raíz de tu enfermedad, pero tienes los síntomas. Y esto es un descubrimiento científico que ha estado en muchísimas revistas y estudios no religiosos, científicos, que dice que personas que no perdonan tienen un alto nivel de sufrir del corazón. Personas que no perdonan pueden sufrir de la tensión, pueden sufrir del azúcar, pueden sufrir también del sistema nervioso. Es decir,
El resentimiento crea en nosotros serios problemas emocionales, espirituales y hasta físicos. ¿Cómo afrontamos el resentimiento? ¿Cómo lo enfrentamos? Usted puede estar resentido con un padre que lo abandonó o con una madre que no la defendió en algún momento de su vida, resentida con un primer esposo, una primera esposa, y esto lo lleva a pagar con su esposo actual o con sus hijos. Puede estar resentido con Dios. Hay gente que está enojado con Dios porque entendió que Dios no lo defendió en su niñez, o que permitió que se muriera alguien, o que no le dio tal cosa por carencias, etcétera. Muchas veces estamos resentidos y no estamos tan conscientes del resentimiento. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que tener pendiente si estamos resentidos. Lo primero es que tenemos que reconocer que estamos resentidos. O sea, decir, ven acá, yo cambié, yo dormía mejor, pero desde hace 2 meses no duermo, o yo era más feliz y desde hace 2 meses estoy deprimido. ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué pasó hace 2 meses que me ha llevado a cambiar? Eso es si tú no estás tan consciente que estás resentido, porque si lo sabes, no tienes que investigar, pero si sabes que hubo un cambio en tu vida, últimamente estás muy amargado, muy sensible, o amargada, sensible, últimamente estás muy airado con todo el mundo, muy iracundo, muy burlón, no duermes bien, no vives bien, pregúntate, ¿qué ha cambiado? Y traza una fecha hacia atrás. Hay una historia en la Biblia donde una persona estaba cortando un árbol y se les fue el hacha. Y el hacha cayó en el río. Y el tipo dice, Dios mío, era un hacha prestada. En una época donde un hacha costaba todo el dinero del mundo, escaseaba, no abundaba el hierro como ahora. Llamaron al profeta y le dijeron, profeta, se nos cayó el hacha en el río, la perdimos, buscando un milagro. Y el profeta le preguntó, señálame en qué parte se cayó el hacha, ¿dónde cayó? Fue por allí. Y el profeta oró y de una forma sobrenatural el hacha flotó. Y de ahí se ha sacado la siguiente reflexión. Dios muchas veces quiere hacer un milagro en nuestras vidas, pero te pregunta, ¿dónde se te cayó el hacha? O sea, ¿en qué parte de tu vida fue que empezaste a cambiar? ¿En qué momento fue donde dejaste de reír? ¿Cuándo fue que dejaste de soñar? Quizás fuiste bien soñador, soñadora, quizás eras muy risueño, quizás tenías sueños en el sentido de aspiraciones, de anhelos, o sueños que dormías bien, y algo cambió. Ya no duermes bien, ya no sueñas o aspiras, ya no ríes, ya no disfrutas la vida. ¿Dónde se te cayó el hacha? ¿Cuándo fue? A lo mejor puedes trazar eso un año atrás, con una palabra que te hirió, 5 años atrás, con un padre que te abandonó o más. A lo mejor puedes trazar esto con una pérdida de un ser querido. Quizás puede ir años en tu adolescencia. Yo fui feliz hasta los 14, hasta los 15 años. ¿Dónde se te cayó el hacha? Quizás identificando ese momento, puedes decirle a Dios, ahí se me cayó. Y Dios puede hacer de forma sobrenatural que tu hacha vuelva a flotar, o sea, que pueda ser sanado, que pueda ser sanada. Pero para ser sanado, para ser sanada, primero tienes que reconocer que estás herido con Dios, con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con la vida, contigo mismo. Tienes que reconocer que hay un dolor. Y luego que reconoces ese dolor, lo segundo que debes de hacer es pedirle a Dios por ese dolor. Ya después vamos a hablar del perdón, de importancia, cómo perdonar, todo eso. Ojalá y pueda, creo que ya van, los 7 videos están realizados, pero quizás pueda hacer otro live por acá y hablar del perdón. Es muy importante. Pero hoy limitémonos a identificar el dolor. Identificar la raíz del dolor, la causa del dolor, la fecha del dolor, y luego pedirle a Dios por ese dolor. Quizás para ti es difícil perdonar. Quizás para ti es hasta imposible perdonar. Pero para Dios no. Si Dios hizo flotar un hacha de hierro en un río, Dios puede hacer flotar todo dolor de tu interior y sacarlo del interior. Voy a orar por ti en este momento, pero quiero hacerte estas 3 preguntas de nuevo, puntualmente. Primera pregunta.
¿Ha habido algún cambio en tu vida para mal? Pérdida de sueño, pérdida de concentración, pérdida de gozo, de paz, de alegría, pérdida de bienestar, pérdida de soñar, no de dormir, sino de aspirar. ¿Ha habido un cambio? Segundo, ese cambio pudiera ser causado por un dolor, pudiera ser causado por una herida del pasado, pudiera ser causado porque estás ofendido con alguien. Tercera pregunta, ¿estás ofendido con quién? ¿Con Dios? ¿Con tus padres? ¿Con una pareja? ¿Con la vida? ¿Contigo mismo? ¿Con otra persona? Si tienes estas tres preguntas respondidas, entonces estás a un paso de soltar el resentimiento. Señor, te doy gracias porque me permites compartir este tema tan delicado. Quiero pedirte que ayude a las personas que están viendo esto a identificar el dolor, a identificar dónde se le cayó el hacha y también, Señor, que les haga flotar esa hacha, que saques de lo más interior ese dolor y que les permita sanar. Tú puedes. Tú eres el médico por excelencia, tú eres el mejor psicólogo y psiquiatra que nos puede ayudar. Ayúdale, Señor. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, perdonen la informalidad, en otro momento lo haremos mejor y compartan ahí entre ustedes este tema.